Veamos ahora otra característica de las funciones reales, como es la simetría. La simetría puede ser par o impar y tiene mucho que ver con su representación gráfica. La simetría par la tienen aquellas funciones que, según su definición, f de cualquier valor, tanto positivo como negativo, nos tiene que dar lo mismo. Por ejemplo, esta función que hemos dibujado aquí es la función coseno de x. Y sabemos que el coseno, por ejemplo, de pi y el coseno de menos pi vale lo mismo. Sabemos por trigonometría que el coseno de cualquier valor es igual al coseno de su opuesto. Por tanto, cumple la condición de simetría par. Visualmente, una función tiene simetría par cuando es simétrica todos sus puntos con respecto al eje Y. O sea, tenemos un punto y a la misma distancia en horizontal vamos a tener otro punto de la función. La simetría impar cumple que justamente dos valores que sean opuestos, sus valores también serán opuestos. En este caso, la función dibujada es la función f de x igual al seno de x. Sabemos que, por trigonometría, el seno de x es igual al menos seno de menos x. O sea, cumple justamente la propiedad que tiene que cumplir la función para que sea simetría impar. Dicho de otra manera, visualmente una función será impar si es simétrica respecto al origen. O sea, si obtengo un punto cualquiera de la función respecto al origen, tendré en el lado opuesto otro punto de la función. Si obtengo, por ejemplo, este punto, nosotros obtendremos el simétrico respecto del origen. Y así con todos los valores. Pero ¿cómo podemos nosotros comprobar si una función tiene un tipo de simetría u otra o no tiene simetría sin tener que ver la gráfica o fijarnos en todos los puntos? Vamos a poner un primer ejemplo con la función, por ejemplo, x cuadrado más 4 partido el coseno de x. Y vamos a ver si tiene, por ejemplo, simetría par. Se tiene que cumplir que f de menos x sea igual a f de x. Pues sustituimos donde hay una x por menos x en la función y obtendremos menos x al cuadrado más 4 dividido coseno de menos x. Por tanto, esta función quedaría como menos x al cuadrado es el x al cuadrado más 4. Y por trigonometría sabemos que el coseno de x es igual al coseno de menos x. Que esta es justamente la función inicial. Por tanto, se cumple que f de menos x igual a x y por tanto podemos decir que esta función es una función par. Vamos a suponer otro ejemplo. Una función que sea, por ejemplo, 4x cubo menos 2x. Y vamos a comprobar, en este caso, a ver si tiene simetría impar. Como ya se puede observar, el grado del polinomio nos va a indicar cuál de los dos tipos de simetría podríamos encontrar. En nuestro caso vamos a ver cuánto es f de menos x.
f de menos x es sustituir donde hay una x por menos x. Y ahora operamos algebraicamente. F de menos x sería menos x al cubo es menos x al cubo, o sea, menos 4x cubo. Menos 2 por menos x es más 2x. Si ahora sacamos factor común signo menos, obtendremos 4x cubo menos 2x, que esto es justamente menos f de x. Como cumple la propiedad que tiene que cumplir las funciones con simetría impar, podemos decir que esta función es impar. Veamos un tercer caso, por ejemplo, una función que sea del tipo f de x igual a x cubo menos x más 2. Veamos si tiene simetría impar. En este caso, vamos a ver quién es f de menos x. Siempre, en todos los casos, podemos comprobar que eso es lo que tenemos que calcular. F de menos x. Y dependiendo del resultado final, podremos decir que es par o impar. En nuestro caso, sería menos x al cubo menos x más 2. Por tanto, f de menos x es menos x al cubo es menos x al cubo, menos por menos más 2. En principio, aquí vemos que no nos sale la misma función. Porque de momento x tiene el signo opuesto y x cubo también. Por tanto, no puede ser una función par. Pero si intento sacar factor común, el menos tendría menos x cubo menos x menos 2. Y esta no es la función original, porque aquí nos aparece menos 2. Por tanto, tampoco es una función impar. Podemos concluir que esta función no tiene simetría, ni par ni impar.